nos tiene acostumbrados a eso. Así que yo le decía a Raúl que quería estar porque esta elección para nosotros, para toda la CTA, era una asignatura pendiente que teníamos, demostrar que realmente se puede llevar adelante con convicciones lo que es la democracia sindical como lo hicimos en esta elección. Y yo notaba en todos los actos de campaña que había dos cosas diferentes. Primero, la integración de muchos sectores a la central, que antes, cuando recorríamos la provincia, veíamos que éramos los docentes, los estatales, en algún caso los judiciales. Bueno, en Mar del Plata siempre estuvieron los compañeros de casinos, aparte de los docentes, de los estatales, los compañeros de CONADU, y se incorporaron los compañeros del pescado, los taxistas, muchísimos compañeros, Lucifuerza, muchísimos compañeros que, bueno, vienen trabajando muy fuerte, pero nosotros sentíamos que la feria, que había muchos sectores que se venían incorporando. Y la segunda cuestión es el tema de la mística y la alegría de pertenecer a una organización sindical, en realidad una central que nos nuclea a todos, que tenía por objetivo fundamental y como mandato popular defender los intereses de los trabajadores dentro de los intereses de nuestro pueblo. Defender los intereses de los trabajadores no a cualquier costo y a cualquier costa, sino que los intereses de los trabajadores como concepción nosotros queremos que están atados a los intereses de nuestro pueblo. Y entonces en eso, trabajar en una central y construir una central como la nuestra significaba fundamentalmente, ¿cómo le va, belleza? Ella viene a saludarme siempre que vengo acá a Mar del Plata. Justina. ¿Qué tal, Justina? Un aplauso a Justina ahí. Es lograr no ser oportunista y tener convicciones. Saber delimitar claramente cuál es la contradicción principal de las contradicciones secundarias. Por supuesto que en un proceso político como el que tenemos nosotros en curso, hoy hay contradicciones, pero son mucho más las coincidencias que tenemos que las contradicciones que podamos dar. Las contradicciones las resolvemos como las tenemos que resolver, en el marco de la autonomía, tomando decisiones los trabajadores, pero no en el marco de la neutralidad, no en el marco de la neutralidad. Nosotros no fuimos nunca, ni vamos a ser nunca. Si alguno cree que en esta central va a encontrar a un dirigente que mire para el costado cuando están en juego los intereses de la nación, que se vaya a buscar otra central, porque en esta central no hay. La construcción política que tenemos nosotros, nuestra nación es nuestro pueblo. Nuestro pueblo es nuestro pueblo en Argentina, nuestro pueblo en Bolivia, nuestro pueblo en Paraguay, nuestro pueblo en Venezuela, la patria latinoamericana. Nosotros enseñamos en las escuelas, bueno, muchos años nos metimos en la historia mitrista, que hay que ir revisándola, ¿no? Porque parece la historia mitrista que aleja a los próceres realmente, a aquellos revolucionarios que querían una patria grande y que los ponen muy lejos de la gente y enaltecen a otros que no fueron próceres. Fueron traidores a la patria y han elegido monumentos. Eso también hay que decirlo claramente. O no me van a decir con la estatua de Roca que está en la capital federal que a Roca nosotros tenemos que agradecerle algo. Al contrario, cuando hay críticas tan furibundas en nuestro tiempo a compañeros como Néstor Kirchner, como Evo Morales, como Chávez, y uno piensa en los próceres, cómo criticaban a San Martín y cómo le sacaron el apoyo para llevar adelante las campañas que tenía que llevar de liberación, cómo le quitaron el apoyo a aquellos dueños del poder a patriotas como Bolívar también. Entonces, cuando uno piensa en la historia real y ve que en este tiempo pasa lo mismo, que son los mismos actores, aquellos que concentran la tierra,
que concentran el poder económico, que miran hacia Europa, hacia Inglaterra, ahora en este tiempo miran hacia los Estados Unidos y no miran al interior de la patria grande, y recibimos y sentimos que reciben estos compañeros, estos insultos, esta gran injusticia de decir que todo es malo, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Porque si nos critica fuertemente la derecha, la sociedad rural, el poder económico y aquellos que tienen su mirada a Europa o a Estados Unidos, la verdad que nos tenemos que sentir orgullosos. Porque los que no nos van a criticar son los compañeros de nuestro pueblo, nuestros compañeros trabajadores, los compañeros de nuestro pueblo. Perón ya se lo dijo a Braden en su momento: prefiero ser el más ignoto de los personajes en mi país, en el mundo, antes de ser un hijo de puta y un traidor al pueblo y a los trabajadores. Tiene mucho, este tiempo histórico que hemos construido. Yo me acuerdo cuando se conformó la CTA y decíamos trabajo para la gente, seguro de empleo y formación, asignación universal por hijo. Marchábamos, todavía no éramos CTA, pero empezábamos a hacer CTA contra las privatizaciones de YPF, contra las privatizaciones de los teléfonos, contra las privatizaciones de la energía, contra el intento de privatizar la escuela pública, contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Cuando peleábamos contra todo eso, cuando nos movilizamos contra el FMI, diciéndole no nos pueden imponer esos planes que son ajuste y hambre para nuestro pueblo, cuando decíamos todo eso, cuando nos movilizamos contra el ARCA en Mar del Plata, antes de Mar del Plata, mucho antes, cuando nos movilizamos por todas esas cosas, ¿cómo después, en un tiempo histórico, del 2003 para acá, que se empiezan a concretar cada una de esas cosas, no vamos a ser fervorosos defensores y acompañar las políticas públicas que fueron capaces de llevar adelante? Seríamos contradictorios, miraríamos a otro lado o seríamos esquizofrénicos. Porque hay que decir claramente, hubo una decisión política de un tipo que nosotros, quizás la mayoría del pueblo argentino la mayoría del pueblo argentino no lo votó, y muchos de nosotros teníamos desconfianza. Acuérdense lo que era el 2003, nosotros hicimos un congreso de la CTA acá de 2.000 compañeros, de 10.000 compañeros en Mar del Plata, y elegimos votar un movimiento político, social y cultural. Después, en ese momento, cuando teníamos que jugar, algunos los animaron. Y después que se animó, quien se tenía que animar a dar la batalla, que fue Néstor Kirchner, y que dijo no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y lo ratificó en cada uno de esos actos, algunos pretendieron después salir a jugar a destiempo, cuando ya se estaba armando un proceso político que estaba consolidando. Nosotros le reconocemos a Néstor Kirchner las decisiones políticas que tomaron, lo mismo que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con todas las decisiones políticas que han tenido, que fueron decisiones políticas a favor de nuestro pueblo. Ahora hay que decir claramente que si esto fue posible, porque hubo militancia, hubo sangre de compañeros, los 30.000 compañeros desaparecidos, los compañeros de la resistencia peronista, los compañeros del Cordobazo, los que resistieron a la dictadura militar, y nosotros que peleamos en la década de 90. Claro que hubo decisiones políticas. Jamás nos hubiéramos imaginado que el presidente de la Nación Argentina le ordenara al jefe del ejército a bajar el cuadro del mayor hijo de puta que tuvo nuestro país. Claro que hubo gracia y que hubo decisiones políticas
políticas muy claras, pero también hubo un pueblo que resistió y una clase trabajadora que resistió. Y yo la verdad que cuando veo la asignación universal que cobran los pibes, que tenemos de vuelta las líneas argentinas, que tenemos de vuelta las jubilaciones, y yo me siento orgulloso, y no por querer firmar la exclusividad de eso, porque acuérdense, en la década del 90 fuimos los trabajadores y un grupo solamente de organizaciones sindicales los que salimos a dar en el medio del desierto y a decir que eso era malo para la Argentina y para los trabajadores. Mientras otros que hoy se rasgan la vestidura haciendo palos o intentando generar desestabilizar al gobierno, fueron cómplices de cada una de las políticas. Que ha tenido errores. Hace 4 años fue muy feo lo que nos pasó. Y hemos sido incapaces también en ese momento de no haberlo impedido. Que hemos tenido errores. Pero ¿saben qué? Los compañeros que estamos en esta central resistimos absolutamente el archivo. Estuvimos parados siempre donde teníamos que estar parados. Al lado de la clase trabajadora y al lado de nuestro pueblo. Lo hicimos en la década del 90, lo hicimos ahora y lo vamos a seguir haciendo. Por eso es muy importante esta central. Una central que albergue y cobije a muchos compañeros, porque hay que seguir peleando derechos en nuestro país. Se han conquistado un montón de derechos. El matrimonio igualitario, muchísimos derechos, pero necesitamos más derechos para el tema de la distribución de la riqueza. El otro día contaba Hugo, ayer contaba en Córdoba, que un compañero que había sido parte de lo que eran las ligas agrarias y demás llegó a la Constitución del 49. Y de esto se trata también, cuando decimos necesitamos conquistar más derechos. Hay un artículo en la Constitución Liberal nuestra que está inclusive por el derecho a la vida, que es el derecho a la propiedad. Y la Constitución del 49 establecía claramente la función social de la propiedad. Por eso también tenemos que discutir fuertemente, porque cuando se discute la función social de la propiedad, no se le puede permitir a un grupo de terratenientes, como ha pasado este año, que acumulen la soja para especular con respecto al aumento del dólar y pierden plata para desestabilizar un gobierno cuando todavía hay pibes que se mueren de hambre. Lo que tenemos que lograr tienen la capacidad de perder plata para desestabilizar el gobierno. El pueblo les tiene que decir que esa plata que lo utilizan para desestabilizar el gobierno tiene que ser redistribuida para el conjunto de la sociedad, para que se termine fundamentalmente la indigencia, la pobreza de nuestro país y podamos vivir dignamente. Nosotros lo decimos siempre con los compañeros. Queremos una educación que no enseñe que el pobre subo siempre. Es mentira que el pobre subo siempre. Una educación que diga que en la Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas, somos 40 millones, si hay indigentes y si hay pobres, más allá del proceso de avance que hay, es porque algunos se están quedando con el esfuerzo de la mayoría de los argentinos. Más democracia sindical. Los sindicatos tienen que tener más democracia sindical. Porque hay que posibilitar que los jóvenes, las nuevas generaciones, hagan los recambios necesarios. Hay dirigentes que se llenan los bolsillos permanentemente y solo utilizan a los trabajadores y al sindicato como masa de maniobra de la derecha. El sindicato tiene que servir a defender los intereses de los trabajadores. Y si se defienden los intereses de los trabajadores, se defienden los intereses del pueblo. No hay contradicción. Si hay contradicción entre los intereses de los trabajadores y los intereses del pueblo, es porque le están mintiendo y están haciendo otras cosas que le sirven a otros, no a los trabajadores. Entonces tiene que haber tenemos que trabajar en unidad con muchas otras organizaciones, compañeros que están en la CGT, porque no es que todos los que estamos en la CTA somos buenos y en ningún otro lugar hay muchos compañeros que tienen
absolutamente conciencia de clase y han sido parte de la resistencia y de la pelea y del sostenimiento de este proceso político. Algunos hay que decir también que sostienen este proceso político porque son oportunistas, como fueron oportunistas en la década del 90. Pero bueno, el general Perón decía que la casa se construye con barro y con bosta también, ¿no? Hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es saber quién es la bosta y quién es el barro, para saber con quién vamos a seguir avanzando, con quién tenemos que seguir avanzando, porque cuando eso sobra, en el marco de la 125, que seguimos a dar la lucha a muchos, al otro día se escuchaban pocas voces, ¿no? Nosotros estuvimos en los peores momentos y vamos a seguir estando en los peores momentos y vamos a estar en los mejores momentos. Y lo que hay que agradecerle a Néstor, a Chávez, a Lula y a nosotros mismos y a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los que dieron la vida, que este momento que fue ayudarnos a parir es producto de la militancia y la entrega de todos nosotros. Y también tenemos que ser capaces de poderlo disfrutar. El año que viene se viene una batalla muy fuerte. La clase trabajadora va a tener un programa. ¿Se acuerdan del programa de La Falda, Vuelta Grande? Bueno, nosotros tuvimos Vuelta Grande. La Falda, Vuelta Grande, la Secretaría de los Argentinos. Tómense el trabajo de leer esos programas y van a ver que varios de esos puntos que están en esos programas hoy están concretados en la realidad. Pero falta todavía un camino largo por recorrer. Si miramos para atrás avanzamos mucho, si miramos para adelante falta mucho. Y no puede haber empate, porque si hay empate empieza el retroceso. No nos podemos conformar con lo que conquistamos, que es mucho, pero tenemos que ser capaces de defenderlo. Y no hay otra posibilidad el año que viene para avanzar, para que se termine el trabajo no registrado, para que haya más y mejores derechos, para avanzar en la vivienda, que tengan vivienda y en el tema de la producción más equitativa, que haya distribución de la riqueza. No hay opciones. O continúa este proceso político o hay retroceso. Y nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para todo lo necesario, toda la militancia. Por eso tenemos que construir organización, unidad con otros sectores, masa crítica, salir a pelear también cuando aquellas decisiones del gobierno nos parecen que tienen que volcarse en un sentido, construir la correlación de fuerzas necesaria, pero por supuesto estar espalda con los gobiernos populares en Latinoamérica, con el gobierno nacional en la Argentina, ahí cuando venga la sociedad rural, ahí cuando venga el capitalismo financiero internacional, ahí cuando vengan estos empresarios de pacotilla que tenemos en la Argentina, que se creen muy pícaros y vendieron muchas empresas a los extranjeros y se ganaron mucha plata en estos años y hoy están criticando este gobierno. Ahí cuando esté toda esa masa, nosotros tenemos que estar del otro lado, de la vereda de enfrente, del lugar que estuvimos siempre. Porque si nos pusimos contentos con el triunfo de Dilma, si nos pusimos contentos con el triunfo del Frente Amplio, si festejamos el triunfo de Maduro sin Chávez en Venezuela, si festejamos con la alegría el triunfo de Evo Morales en Bolivia, tenemos una tarea que no es solamente para los argentinos, es para consolidar nuestro proceso político en Latinoamérica, que la Argentina siga un gobierno nacional, popular y que haga transformaciones y que no sea parte de la derecha. El año que viene se cumplen 10 años del ALCA. Mar del Plata tiene que ser un lugar como fue en ese momento, y ustedes se tienen que sentir orgullosos porque muchos de los que están acá fueron los que prepararon esa movilización del ALCA. En el 2001 debe decir, derrotar al ALCA. Parecíamos mormones, testigos de Jehová, caminando por las calles de todo el mundo. Miren ustedes, Hugo Yaqui, cuando se hizo la cumbre en Quebec, el único presidente que se opuso al ALCA fue el comandante Chávez. ¿Y saben quién estaba del otro lado? La primera represión en Latinoamérica por esto del ALCA en Quebec, que se dio en las calles, una represión muy fuerte,
estaba el compañero Hugo Yaqui en las calles protestando contra el AICA. En el 2005 pudimos consolidar el no al AICA, con la decisión política fundamentalmente de 3 presidentes y 2 que acompañaron. Si nuestro pueblo fue capaz de hacer eso y parar este tiempo político, nosotros tenemos una obligación de honor, decirle que a 10 años del AICA, a Brasil, a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Uruguay, a todos esos países que han avanzado en Latinoamérica, que en Argentina también el pueblo, los trabajadores y la militancia tienen lo que hay que tener y regalarles un triunfo de un gobierno nacional, popular y revolucionario el año que viene. Va a seguir construyendo unidad, va a seguir construyendo consenso y va a seguir construyendo la correlación de fuerza necesaria que nos permita avanzar. Y saben que nosotros nos sentimos invencibles, no la CTA, como campo popular, porque no creemos que la historia empieza cuando uno llega y la historia termina cuando uno se va. Abrevamos de los caudillos federales, de los héroes de la independencia, de aquellos que pelearon al principio de siglo, los compañeros de la Patagonia rebelde, aquella década infame, los del 17 de octubre, la resistencia peronista, el cordobazo, la resistencia a la dictadura militar, las organizaciones de los años 70, lo que fuimos capaces de construir en este tiempo histórico. Y somos invencibles por 2 cuestiones. Y en esto quiero hacerle hoy un homenaje a una militante de Fierro, como fue Estela Maldonado, que fue la Somos invencibles por 2 cuestiones. Primero, porque es una construcción colectiva. Y una construcción colectiva que tiene sueños y que tiene convicciones. Y Estela decía que el poder nos tenía tanto odio, nos pegaba tanto, porque tenemos 2 condiciones básicas, además de la militancia, las convicciones y los sueños. Que no tenemos precio, no nos pueden comprar, no hay ningún dirigente de esta central que alguien nos diga, no, pará macho, que saco el expediente abajo de la mesa y lo reactivo. Ningún dirigente de esta central que haya ido para atrás en ningún reclamo de los trabajadores y en ningún reclamo de nuestro pueblo. Y además, ¿saben qué? Porque no tenemos miedo. Y no tener miedo, y no tener precio, tener militancia y tener convicciones y sabernos parte de una construcción colectiva de nuestro pueblo implica claramente que nuestro destino está en la victoria y en la transformación de esta sociedad.